Gloria al Señor. Empezamos ya a considerar en el libro de Esdras el primer retorno del pueblo de Israel, de Judá a su tierra, específicamente o principalmente a Jerusalén. Y bueno, ya avanzamos un poco, pero llegamos al punto donde vimos que los comisionados para edificar eran levitas de 20 años para arriba. Y como sabemos, el número 20, según la interpretación de los números en la Biblia, nos habla de madurez. Los judíos hasta el día de hoy alcanzan la mayoría de edad a los 20 años. Y lo último que citamos fue lo que ahí aparece, 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 6. Ahí se nos presenta la verdad que no se puede poner de líder o a edificar, digámoslo así, su iglesia, su templo, a alguien que no tenga madurez. Evidentemente para nosotros esto es algo espiritual, no tiene que ver con nuestra edad natural, digámoslo así, porque sabemos de tremendos siervos de Dios de menos de 20 años, los hay, gloria al Señor, pero definitivamente las personas que están a cargo de la edificación de la iglesia deben ser personas maduras. Los inmaduros definitivamente van a provocar problemas en la iglesia y todavía su carne está ahí muy viva y con facilidad se envanecen y caen en condenación del diablo. Muy bien, el verso 9 del capítulo 3 de Esdras es el que nos corresponde ahora. Verso 9 del capítulo 3 de Esdras. Ahí vemos a las personas que fueron asignadas para dirigir a los que hacían la obra de reconstrucción, los que estaban a cargo, digamos, de aquellos que estaban edificando. Algunos comentaristas afirman que este Jesúa o Josué que aquí se menciona era el gran sacerdote que vino con Zorobabel y él era uno de los que estaba a cargo de dirigir, digamos, la obra de restauración. La verdad es que independientemente si era el mismo Josué, el gran sacerdote, o no era, la verdad es que era un líder y los líderes debemos ser los primeros en dar el ejemplo aún en la obra física, yo con frecuencia le digo a mi congregación que si yo no fuera pastor, si el Señor no me hubiera llamado para pastor o para enseñar su palabra, sin duda a mí me hubiera gustado ser un diácono. Porque me encanta todo lo físico, hacer las cosas naturales, digamos, materiales, físicas. De hecho, en mi digamos, crecimiento, en mi caminata, fui diácono un tiempo y me encantaba eso. Pero lamentablemente ahora, pues no podemos hacer muchas cosas físicas por el tema de esta fractura y este accidente que tuve. Pero una vez más vemos aquí entonces en el verso 9 que ellos estaban también como un solo hombre, según leemos allí, estaban como un solo hombre. Y una vez más entonces el tema de la unidad que ya mencioné, vemos que es determinante en estos días que el Señor está
digamos, días que están por venir, cuando empezará, digamos, la plenitud de la restauración, porque es evidente que ya estamos en el proceso de restauración, pero todavía no hemos llegado al punto del avivamiento donde la restauración va a ser plena. Gloria al Señor. Así que la unidad es determinante para los días del avivamiento y restauración que muy pronto vienen. En los versos 10 y 11 leemos lo siguiente: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Fijémonos en esos detalles. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Qué escritura más especial, tan linda, ¿verdad? Este es uno de los pasajes de veras más bellos de este libro, y este acontecimiento realmente fue una gran celebración. Aquí vemos nuevamente cómo la música y la adoración y la alabanza son vitales también en estos tiempos de restauración. Pero saben, esta no era cualquier música, la que ahí se estaba interpretando. Era, como ahí dice, según la ordenanza de David, rey de Israel. O sea, como David la había organizado unos 500 años antes. Recordemos que venían de un cautiverio. Ellos venían de un cautiverio donde la música prácticamente, hermanos, había desaparecido. Imagínense cómo serían las alabanzas del pueblo de Israel en el cautiverio. Bueno, tenemos registro de ello. Mire lo que dice el 137 de los Salmos, verso 1, dice: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. O sea, prácticamente colgaron no la toalla, ni los tenis, ni los guantes, pero colgaron las arpas. O sea, la música virtualmente desapareció ahí. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, imagínense. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Y cómo cantaremos? Dice el verso 4: cántico de Sión, cántico de Jehová en tierra de extraños. Así que ellos venían prácticamente sin practicar mucho el tema de la música, había como desaparecido, pero ahora ellos estaban siendo restaurados y empiezan a aclamar al Señor, a alabar al Señor, a adorar al Señor con los instrumentos, con los címbalos y todo esto, conforme a la ordenanza de David, conforme a la música como David la organizó. Bendito sea el Señor. La música, hermanos, y la adoración genuinas que hubo en el tabernáculo de David es otra de las verdades entonces maravillosas que el Señor está restaurando en estos últimos días. Jacobo, citando el capítulo 9 de Amós y versículo 11, dice ahí en el capítulo 15 de los Hechos y versículo 16 y 17. Mire lo que dice el capítulo 15 de los Hechos, versos 16 y 17. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre.
Obviamente, hermanos, hablar del tabernáculo de David no se limita al tema de la música, pero la música tuvo un lugar preponderante, relevante en el tabernáculo de David. Y aquí se nos está presentando una verdad maravillosa, hermanos, que la música genuina, la música como David la organizó y la ordenó, el patrón es ese es el patrón, no otra música, ese es el patrón. Esa música restaurada es lo que va a hacer o va a contribuir para que el resto de los hombres busquen al Señor. En otras palabras, el avivamiento que viene, la música va a tener un lugar importantísimo, porque eso va a atraer muchas personas al Señor, porque va a ser algo diferente a la música del mundo. Lamentablemente la iglesia está imitando lo del mundo para atraer al mundo, pero hermanos, los inconversos dicen, no, para ir a oír algo así, mejor voy de veras al mundo, que lo hacen mejor, ¿verdad? Nosotros tenemos que presentar, hermanos, algo realmente diferente. Gloria al Señor. Amén. Debemos tener entonces mucho cuidado con esto de la música, con esto de los ritmos, porque lamentablemente eso se ha infiltrado dentro de la iglesia y se está alabando a Dios, entre comillas. Cuidado, hermanos, con la mezcla. Muy bien. Regresando a Esdras, en el verso 11 del capítulo 3, vemos que mientras se echaban los cimientos del templo, los sacerdotes sonaban las trompetas y los hijos de Asaf tocaban los címbalos y todos cantaban diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo, hermanos, aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aleluya, gloria al Señor. Ahora, hablando de cimientos, porque era lo que se estaba haciendo allí con este júbilo que había, Pablo nos dice en Hebreos capítulo 6, hermanos, que hay 6 cimientos para la iglesia, 6 doctrinas fundamentales para su iglesia. Todos los creyentes debemos tener eso como base, digamos, en nuestra vida. Eso es algo que nos va a fundamentar doctrinalmente, y las iglesias deben conocer perfectamente también estas 6 doctrinas que se nos presentan en Hebreos 6. Gloria al Señor. Las 6 doctrinas, en primer lugar, está arrepentimiento de las obras muertas. En segundo lugar, la fe en Dios. En tercer lugar, doctrina de bautismos. La cuarta doctrina es la imposición de manos. La quinta es la resurrección de los muertos. Y la sexta, el juicio eterno. Gloria al Señor. Importante, hermanos, que todos estemos empapados y sabidos sobre estas doctrinas, porque estos son fundamentales, dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 a los hebreos. Que Dios nos dé la gracia para poner buenos fundamentos en estos días de restauración, gloria al Señor, en su iglesia, como lo hizo Pablo. Pablo, como ya mencionamos, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, gloria sea al Señor, bendito sea su nombre. Hermanos, no solo las enseñanzas, fíjense bien lo que voy a decir, no solo las enseñanzas son el fundamento de la iglesia, no solo las enseñanzas, también la vida de los genuinos ministros de Dios. Dice Efesios capítulo 2 y versículo 20, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por supuesto, Cristo es la roca y sobre esa roca es edificada la iglesia, pero también las vidas de los ministerios, y aquí se mencionan a los apóstoles y a los profetas, obviamente sus enseñanzas también, pero hermanos, definitivamente también el testimonio, la vida de las personas son fundamentales. Gloria al Señor. Muy bien. Dice el verso 12 y 13 del capítulo 3 de Esdras: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, fíjense en este detalle, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Ahí había una mezcla de dos sentimientos. Un llanto terrible de los ancianos que habían conocido el primer templo, el templo glorioso de Salomón, y mucho júbilo y mucha alegría de los jóvenes que no habían visto esa gloria y no conocían ese templo. Y el ruido era muy fuerte, se oía hasta de lejos. Gloria al Señor. Mire, los jóvenes que habían nacido en Babilonia, bueno, ellos no conocieron ese templo destruido hacía ya unos 50 años, así que se regocijaban. Pero los que sí habían conocido la gloria del templo de Salomón lloraban por una razón, porque no se podía comparar lo que estaban viendo allí con la gloria del templo anterior, primero, el de Salomón. Y hermanos, esto es algo que deja una enseñanza para nosotros. En mi experiencia me he dado cuenta que muchos nuevos en el Señor, digámoslo así, jóvenes en el Señor, se regocijan con cualquier nuevo mover que surge en la iglesia o en las iglesias. Pero aquellos que tenemos ya algunos años más y experiencia también en el Señor, y que Dios en su misericordia, hermanos, nos ha dado experiencias gloriosas en el pasado y hemos visto cosas extraordinarias, la misma presencia manifiesta de Dios, etcétera. Aunque no, hermanos, menospreciamos de ninguna manera estas nuevas experiencias, realmente añoramos muchas veces lo que por su misericordia experimentamos en el pasado. Y la verdad es que muchos de estos nuevos moveres que han surgido últimamente del Espíritu, entre comillas, son más emoción, hermanos, que verdadera unción. Son más emoción que verdadera unción. Y por supuesto, hermanos, no estoy menospreciando absolutamente nada, y en la medida que avancemos vamos a entender un poco más esto, porque el Señor, pues, definitivamente quiere que todo lo que venga de Él, nosotros lo recibamos con todo nuestro corazón. Amén. Bendito sea su nombre. Por eso es que el profeta Ageo dijo lo siguiente. Él profetizó en esa época y dice el verso 3: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Y como la veis ahora, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? O sea, esta no es nada delante de vuestros ojos comparado a la otra gloria. El mismo profeta Ageo está diciendo esto. En este segundo templo faltaban tres cosas que tenía el primer templo. Faltaba el arca del pacto, donde estaba la misma presencia manifiesta de Dios. Faltaba el Urim y el Tumim, que le daba dirección a Israel. Faltaba el fuego del altar
el fuego en el tabernáculo de Moisés, recuérdense ustedes, y también en el templo de Salomón, fue divino, fue celestial. Sin embargo, el fuego en este templo fue un fuego natural, fue un fuego humano, digámoslo así. Estas cosas, muchas veces los jóvenes, como no las conocen, sencillamente como no las conocen, no las lamentan. Nunca, hermanos, nos conformemos nosotros con lo de hoy. Siempre busquemos más y más y más. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahora, no nos debemos equivocar. El profeta Ageo, cuando dice en el versículo 9 del capítulo 2 que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, aunque no se cumplió, hermanos, en aquel tiempo, se va a cumplir, en el templo espiritual, en su iglesia, en la gloria postrera. Se cumplió en Jesús, hermanos, cuando estuvo acá en la tierra. Se cumplirá en la iglesia, en la gloria postrera, y también en su totalidad en el templo milenial que nos presenta Ezequiel. Hermanos, en el milenio se va a erigir un glorioso templo, un nuevo templo, que definitivamente la gloria de ese templo será mucho mayor que la gloria que tuvo el templo de Salomón. Muy bien, vamos al capítulo 4 de Esdras, y dice el versículo 1: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Hay un principio, hermanos, que no podemos dejar de enfatizarlo, ya lo mencionamos. En lo natural, hermanos, construir no tiene tantas complicaciones como reconstruir, y ya hablamos algo al respecto. Les comenté incluso que yo tuve una experiencia ya de estas, y también últimamente yo me metí a hacer remodelaciones en mi casa. Ay, eso no se termina, hermano. Eso está difícil, eso está complicado. De veras que bien complicado. Gloria al Señor. Y en lo espiritual, hermanos, es exactamente igual. Levantar a un caído, hermanos, es mucho más dificultoso. Es mucho más dificultoso levantar a un caído que llevar a una persona inconversa a Cristo. El diablo razona de esta manera. Mire cómo razona el diablo. Ya se me escapó una vez, ¿verdad? Y cuando cae esa persona dice: ya no se me va a escapar la segunda, ya no se me va a escapar otra vez. ¿Está entendiendo? Hermanos, de veras, Cristo mismo dijo que cuando esta persona se descuida y todo, vienen más espíritus inmundos y la cosa se complica más en esa persona. Así que restaurar a un caído es mucho más difícil que salvar a una nueva alma. Y por supuesto, las estrategias, hermanos, que usa el enemigo son diversas. En este caso, como estamos viendo aquí en los versos 1 y 2, en primera instancia, el enemigo intentó infiltrarse dentro de ellos, ofreciendo apoyo, ofreciendo ayuda, fingiendo que están del lado de los restauradores. Pero la verdad es que el propósito era estorbar la restauración. La estrategia entonces primero fue infiltrarse para detener el asunto internamente y no hacer una clara oposición desde afuera.
en primera instancia. Y sorpréndanse, el diablo muchas veces usa a gente que sabe y conoce de Dios. Yo creo la mayoría de veces usa a gente que sabe y conoce de Dios. En realidad es triste decirlo, pero los que estaban ofreciendo engañosamente ayuda acá para apoyar, ¿entiende?, la restauración del templo no eran los caldeos, no eran los persas, eran sus propios hermanos samaritanos que habían en esa región y que Esar-Hadón, rey de Asiria, los había llevado a ese lugar cuando Israel fue cautivo. Recordemos que el reino del norte primero fue cautivo antes que Judá y Benjamín. Como sabemos, en ese entonces, los samaritanos entonces eran una mezcla de israelitas ya a estas alturas con pueblos paganos, porque estaban ya diseminados en todos los lugares. Después que el rey Sargón II, rey de los asirios, llevó cautivo al reino del norte, o sea, Israel, eso fue en el año 722 antes de Cristo. Esto fue muchos años antes que Judá fuera llevado cautivo. Después de este rey Sargón II le sucedió en el reino Sennacherib, a quien el ángel de Jehová, recuerdan ustedes, le mató 185,000 soldados en una sola noche. Pero después de Sennacherib reinó este Esar-Hadón que aquí se menciona, rey de los asirios. Pero la estrategia, hermanos, de los asirios era mezclar a los pueblos que él tenía cautivos con otros pueblos. Cuando ellos eran el imperio gobernante, ellos mezclaban a todos los pueblos con otros pueblos para robarles su identidad, de tal manera, o sea, para debilitarlos en sus convicciones religiosas. Bueno, ese espíritu nacionalista prácticamente desaparecía con la estrategia que utilizaban estos reyes asirios. Y los habitantes, hermanos, de Samaria, por supuesto que era la capital de Israel, el reino del norte, los sacó de ahí y los diseminó en otros lugares. Y a los habitantes de otros lugares los llevó a Samaria. Esto lo podemos ver por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 17 y versículo 6. Ahí dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Y dice el verso 24: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat, de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Notemos pues cómo esta era la estrategia de los asirios. Y el resultado está también a la mano. Mire lo que dice el verso 33 del capítulo 17 de Segunda de Reyes. Temían a Jehová, estos eran ellos, y honraban a sus dioses. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. A estas alturas, entonces, hermanos, los samaritanos tenían una mezcla espiritual total, ¿verdad? Y por supuesto era esto el resultado de los matrimonios mixtos que estaban teniendo, porque ellos estaban casando con todas las gentes de los lugares a donde iban, y entonces adquirían sus costumbres y sus dioses paganos. Estaban emparentados pues con todos los otros.
Así que una de las estrategias del enemigo, hermanos, es que aceptemos a cualquiera que supuestamente conoce a Dios en nuestras iglesias y les demos privilegios aún en la iglesia. Si los aceptamos, hermanos, estaremos contaminando de alguna manera el santuario de Dios. Estaremos contaminando su iglesia. Porque ahora, hermanos, aquí en Guatemala el léxico cristiano se ha popularizado y toda la gente habla como, y dicen todos gloria a Dios y dicen Dios te bendiga y usan las palabras que nosotros usamos y hermanos, hay veces algunos ingenuos pastores son engañados por algunos hermanos que tienen de veras buen párrafo y les dan privilegios y los ponen en lugares y que si no son nada en realidad, son samaritanos. Tienen una gran mezcla, gloria al Señor. Ahora, Zorobabel y Josué, el gran sacerdote, y los otros líderes, pregunto, ¿se tragaron el anzuelo? ¿Se tragaron el anzuelo? Afortunadamente no se lo tragaron. Bueno, ellos eran hombres de Dios. Así que dice el verso 3, Zorobabel, Josué y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. Y así debemos decirle nosotros a toda esa gente que quiere ahí entrar al liderazgo y que no está bien con Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Y hasta se respalda con la orden de Ciro, el rey de Persia. Así que nosotros vamos a hacer eso porque así lo ordenó el rey, como quien dice, y ustedes están también bajo su reinado, así que sométanse. Saben, realmente estos samaritanos solo eran los vasos que el diablo estaba usando. El que estaba realmente estorbando la restauración del templo, al igual que de la iglesia hoy, es Satanás mismo. Satanás mismo. Como ya mencioné, cuando Salomón edificó el templo, según Primero de Reyes, capítulo 5 y versículo 4, no lo vamos a leer porque ya lo citamos, no tenía Salomón enemigos ni mal encuentro. Así que la edificación del templo de Salomón marchó muy bien, sobre ruedas, pero unos 500 años después, cuando estos hombres, Zorobabel, Josué y toda esta gente empezó a tratar de restaurar el templo, no les fue nada fácil. Se levantaron los enemigos para hacerles adversarios. Se levantaron los hermanos, entre comillas, samaritanos para hacerles adversarios. Pero realmente el que estaba detrás de ellos era Satanás mismo. Eso lo vemos en Zacarías capítulo 3 y versículo 1. Dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, compañero de Zorobabel, ¿verdad? El cual estaba delante del ángel de Jehová y que dice, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. La versión antigua dice para hacerle adversario, para hacerle adversario. O sea, el diablo mismo estaba usando a los enemigos de la restauración, los samaritanos, para hacerle adversario, para ser adversarios al pueblo de Israel. Gracias a Dios, Él peleó por ellos, así como pelea por nosotros, según leemos en el versículo 2. Y Jehová dijo a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Gloria al Señor. Cuando, hermanos, se está restaurando a alguien del mismo infierno, es un tizón arrebatado del incendio. Gloria al Señor. Ellos estaban siendo rescatados del cautiverio y esto nos habla de aquellos que están siendo rescatados del mismo infierno porque si habían caído, se habían apartado del Señor, estaban en cautiverio. Lamentablemente, muchos líderes modernos no tienen el discernimiento que tuvo Zorobabel y han incluido
a hermanos samaritanos en privilegios e incluso en liderazgo en la iglesia. Y el resultado es que en sus iglesias ahora tienen toda clase de mezcla, la alabanza, la adoración está realmente contaminada, manchada, adulterada, ¿verdad? Y bueno, ahí hay toda clase de tolerancia al pecado y al mundo. Es triste, pero los samaritanos modernos están hoy en muchas iglesias bien establecidos ahí con grandes privilegios, por falta de Zorobabeles, por falta de Josué allí, por falta de líderes maduros con discernimiento. La verdad es que los de Israel, el reino del norte, rivalizaron siempre con Judá, el reino del sur, desde sus inicios con Jeroboam y Roboam, y no estaban contentos que sus hermanos de Judá y Benjamín, estuvieran siendo restaurados, mientras que ellos seguían dispersos en las naciones bajo el dominio de los persas. Gloria al Señor. Pero hermanos, como les digo, la historia se sigue repitiendo. Mucha gente no está contenta cuando ve cómo el Señor está levantando a su iglesia y quieren permanecer en un nivel inferior. Así que como los samaritanos no les funcionó, hermanos, el plan A de parecer sus aliados, entonces se quitaron la máscara, ¿verdad? Y se cambiaron al plan B. Ahora abiertamente empezaron a oponerse a la obra de restauración. Mire lo que dice el verso 4 y 5. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y los atemorizó para que no edificara. Y dice ahí, y sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Mire qué tremendo. Aquí se reveló entonces se revelan las motivaciones ocultas de los enemigos de la restauración de los samaritanos. Increíble pero cierto, hermanos. Estuvieron dispuestos a sobornar a los mandos medios del gobierno, porque Ciro había dado una orden, ¿entiende? Y reinaba, pero utilizaron los mandos medios los sobornaron para contravenir la orden del rey Ciro, para detener la obra de restauración. Es realmente asombroso ver cómo el diablo usa, y es una reflexión del pastor Bailey, usa a los abogados para estorbar los avances de la obra de Dios. El pastor Bailey le dedica un par de buenos párrafos a los malos abogados. Él dice que es la única profesión condenada por Cristo, dice. Pero gracias a Dios por los buenos abogados, y aquí tenemos algunos, amén, que actúan con rectitud y justicia. Gloria al Señor. Y gracias a Dios sobre todo por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro abogado celestial, aleluya. Él está sobre todos esos malos abogados, ¿verdad? Y Él un día los va a juzgar. Ellos van a tener que dar cuenta al abogado celestial, nuestro Señor Jesucristo. Él, hermanos, nos defiende y pelea legalmente por nosotros. Nosotros lo vimos aquí, hermanos, cuando adquirimos esta propiedad. Hermanos, el diablo se mete, no quiere en todo lo que es de construcciones y todo. Siempre hay problemas, la municipalidad, los vecinos, qué sé yo, siempre, hermanos, y empiezan las demandas, es tremendo eso, pero gracias a Dios Él levanta bandera. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. Es bueno mencionar aquí que cuando las cosas marchan mal, fíjese bien, no es necesariamente una señal de que Dios no está en el asunto.
todo lo contrario. Muchas veces es una señal que estamos haciendo lo correcto y el enemigo está tratando de estorbar. Y este es un buen ejemplo, esta historia de la restauración del templo. Un ejemplo también más que podríamos encontrar en la Escritura es cuando los discípulos navegaban hacia el otro lado del mar de Galilea, hacia Gádara, donde estaba el endemoniado. El Señor les dice que fueran a la otra parte, fueran al otro lado. O sea, era una orden de Cristo mismo. Pero, hermanos, cuando ellos iban a medio lago, se levanta todos esos demonios que tenía el gadareno y empiezan a levantar una tormenta allí, y entonces yo creo que los discípulos empezaron a preguntarse si realmente el Señor les había hablado o no les había hablado. Sí les había hablado, pero las condiciones eran totalmente opuestas. Eso realmente, hermanos, era una confirmación de que Dios había hablado y el enemigo no estaba contento. Los demonios que tenían al gadareno no querían salir de ese personaje, de ese hombre. Pero esto, hermanos, también funciona al revés. Las circunstancias favorables no siempre son una evidencia de que Dios está en el asunto. Porque hay veces la gente dice, mire, si todo sale bien es porque Dios está. No, hay veces el diablo le abre así las puertas y usted pasa y le abre otra y usted pasa feliz y usted dice, gloria a Dios, Dios me está abriendo las puertas, que ese es el diablo el que se las está abriendo. Así que las circunstancias favorables no siempre son una evidencia de que Dios está en el asunto. Muchas veces el diablo es el que está abriendo las puertas y la gente que no tiene discernimiento cae en la trampa, pues, y se extravían. Jonás es un buen ejemplo de esto. Profeta Jonás, tremendo profeta de Dios, pero se rebeló y no quiso atender a la voz de Dios de ir a Nínive, ¿verdad? Porque él no quería nada con los asirios, enemigos del pueblo de Israel, y no quería que se convirtieran al Señor porque no quería verlos en el cielo. No sé, el punto es que él, huyendo del mandato de Dios, se va a Jope y ahí aparece un barco y dijo, gloria a Dios, y se sube al barco para irse de la presencia del Señor. Así que las circunstancias favorables no siempre son una evidencia de que Dios está en el asunto. Ahí él estaba en absoluta rebelión. Muy bien, saltémonos ahora al verso 24. Dice ahí, entonces cesó la obra de la casa de Jehová que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Qué tremendo. Qué tremendo. Aquí vemos la sagacidad de los enemigos usando sus influencias, ¿verdad? Usando sus influencias, los mandos medios, los abogados, mordida, qué sé yo. Ellos lograron ignorar, disuadir la orden del rey Ciro y detuvieron la obra de restauración del templo, como sucede muchas veces también en nuestros días, hermanos. ¿Sabe? En realidad la obra fue detenida por 15 o 16 años. Fue hasta el segundo año del reinado de Darío I, rey de Persia, que se reanudó la obra de restauración del templo. Ahora, debemos hacer aquí una aclaración. Me brinqué del verso 5 hasta el verso 24 por una sencilla razón. Aquí hay una interposición cronológica. Debemos saber que los versos 6 al 23 no corresponden a este tiempo de la restauración del templo bajo Zorobabel, sino al tiempo en que los restauradores, al mando de Esdras muchos años después, intentaban reconstruir los muros de Jerusalén unos 65 años después, sí, 65 años después más o menos. Y digo bajo Esdras porque él intentó, pero no pudo. La razón por la que esa porción está en este lugar
es sencilla, es porque Esdras, quien escribió este libro, seguramente quiere destacar el asunto de la gran oposición que tuvieron los restauradores, porque esos versos del 6 al 23 vemos la oposición que hubo en la restauración, en el intento de la restauración de los muros. Cuando entremos al libro de Nehemías, que Dios tenga misericordia, nos vamos a dar cuenta que él también tuvo gran oposición. Nehemías también tuvo gran oposición, tremenda oposición. Sin embargo, el carácter de Nehemías era diferente y él no fue, detenido en la obra de restauración de los muros. Así que la obra con él nunca se detuvo. En el verso 6, para tener una idea de lo que dicen estos versos que están interpuestos acá, que no corresponde a esta época, o sea que corresponde a otra época, vemos que durante el reinado del rey Asuero, el esposo de Esther, fíjese bien, los enemigos de la restauración enviaron cartas al rey Asuero haciendo acusaciones contra los habitantes de Judá en Jerusalén. E incluso más adelante, en el reinado de Artajerjes, hicieron lo mismo, el hijo de Asuero, según vemos en los versos 7 y 11. En esas cartas se acusaba a los judíos de desleales y peligrosos para el gobierno persa. A Jerusalén la llaman ciudad rebelde, mala y perjudicial a los reyes y a las provincias. Acusaron también a los judíos de estar levantando los muros. Alertaron también al rey sobre el asunto de que si se reconstruía Jerusalén no pagarían los tributos, ni impuestos, ni rentas. Incluso sugieren al rey que busquen en los libros donde se constataba que ellos fueron llevados cautivos precisamente por rebeldes. Y eso sí era verdad, ¿verdad? Eso sí era muy cierto. Por supuesto, ellos astutamente no mencionaron nada del decreto del rey Ciro. Y sorpréndanse, el mismo rey Artajerjes, fíjese bien, a quien Dios usó para apoyar la segunda expedición bajo Esdras, fíjese que todavía no hemos, llegado a ella. Como veremos adelante, se tragó el anzuelo de los enemigos y les prohibió a Esdras tratar de edificar los muros. Sin embargo, Dios, que tiene el control absoluto de todo, hermanos, usó a ese mismo rey Artajerjes años después y les dio permiso a Nehemías para ir a Jerusalén y reconstruir los muros. Gloria al Señor, eso lo vamos a ver primero Dios. El asunto es que en esa ocasión el rey Artajerjes verificó en los libros y dio la orden de no continuar con la restauración de los muros que realmente se había quedado en intento. Eso lo podemos ver en el capítulo 4 de Esdras, del versículo 21 al 23. Mis amados, la construcción es relativamente fácil comparada con la restauración. Recordemos una vez más cómo razona el enemigo. Él piensa, estos ya se me fueron una vez, ya me la hicieron una vez, pero ya no me la hacen la segunda vez, ya no. Estos versos entonces del 6 al 23 los debemos ubicar, hermanos, cronológicamente entre los capítulos 6 y 7 del libro de Esdras. Muy bien, vamos ahora sí al capítulo 5 de Esdras. Regresamos ahora otra vez a la construcción del templo después de explicar un poquito estos versos que no eran para esa época. Vemos que debido a que los samaritanos lograron detener la restauración del templo, algo maravilloso sucede. Dios levanta sus profetas para exhortarlos a continuar. Dios levanta sus profetas para exhortarlos a continuar. Hermanos, en estos días también
El enemigo estorba para que la obra de restauración continúe, pero Dios está levantando también, por su misericordia, a los verdaderos profetas de Dios. Dice ahí el verso 1, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el monte del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. En realidad, hermanos, la restauración que Dios va a realizar en su iglesia requerirá no solo de los profetas, se va a requerir de los 5 ministerios. Recordemos que ellos serán usados para llevar a la iglesia a la madurez, según dice Pablo en el capítulo 4, versos 11 al 13, escritura que todos, estoy seguro, saben de memoria. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Veamos algo de lo que Dios le dice a los restauradores a través de los profetas Ageo y Zacarías. En realidad hay mucho que decir de sus mensajes proféticos, pero veamos algunas verdades preciosas allí. Saben, debido a que las circunstancias no eran nada favorables, pues los enemigos habían detenido la construcción del templo, los judíos se dedicaron, hermanos, a construir sus propias casas. Antes, o sea, dejaron abandonada la restauración del templo y se dedicaron a reconstruir sus propias casas. Y la casa de Dios abandonada. Ellos asumieron que no era el tiempo de Dios para la restauración. Así lo dice Ageo capítulo 1 y verso 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Pero ¿acaso no es verdad, hermanos, que también nosotros hoy oímos como que la gente está, es que no es el tiempo, hermano, es que no es el tiempo? Y se le pasan los años a esa persona y no es el tiempo, ¿verdad? Estoy esperando el tiempo, dice, de Dios, porque Dios todo lo hace hermoso en su tiempo. Y qué rato que pasó el tiempo. ¿Entiende? Entonces, mis amados, cuidado con eso. Esto se está repitiendo hoy también. Así que Ageo tiene que exhortarlos fuertemente, diciéndoles que debido a que ellos tienen esa mentalidad y que han abandonado la reedificación de la casa de Dios, es que la bendición de Dios se ha alejado de ellos, porque ellos empezaron a tener realmente problemas, hermanos, problemas tremendos. Si usted va a Ageo capítulo 1, versos, vamos a ver, Ageo capítulo 1, vamos a ver 6, sembráis mucho y encerráis poco. Coméis y no os hartáis, bebéis y no os saciáis, os vestís y no os calentáis, y el que anda a jornal recibe su jornal en trapo horadado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré honrado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y soplo en ello. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo, mire, de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos, y llamé a la sequedad sobre esta tierra y sobre los montes y sobre el trigo y sobre el vino y sobre el aceite, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, esta historia se está repitiendo. Y bueno, yo creo que es más claro, no canta un gallo. Así que avancemos. Hay algo que deseo puntualizar acerca del mensaje de estos profetas Ageo y Zacarías. Dice Ageo en el capítulo 2 y versículo 4 lo siguiente: pues ahora Zorobabel, estos profetas que se levantaron a animar al pueblo, esfuérzate, dice Jehová. ¿A quién le está hablando el profeta? A Zorobabel. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, el compañero de a bordo, ¿verdad?
sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo, toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Alto está mirando sobre alto, pero el Altísimo está sobre todos. Hermanos, la orden había llegado para detener el templo, pero hay alguien más alto que está dando una contraorden a través del profeta Ageo acá. Gloria al Señor. Así que Ageo está exhortando acá a los desanimados líderes, Zorobabel y Josué, y al pueblo los está animando a esforzarse, a trabajar y a restaurar, a continuar la obra de restauración del templo. Sin embargo, hermanos, ¿cuántos sabemos que el esfuerzo y el trabajo, aunque es bueno y debemos hacerlo, por sí solo no es suficiente, no basta? Ciertamente Dios quiere que nos esforcemos todo lo que podamos, pero también quiere que no confiemos en nuestras propias fuerzas y habilidades y nuestro trabajo, nuestra disciplina, porque con facilidad uno se desvía, hermanos, cuando todo le sale bien, porque uno es disciplinado y trabaja y es tenaz y hace las cosas bien. Entonces como que la carne se empieza a levantar un poco y dice que lo ha logrado porque él es pilas y porque, ¿verdad?, es muy talentoso. Hermanos, no nos equivoquemos, el trabajo es necesario, pero no es suficiente. Es por eso que Dios levantó al otro profeta con un mensaje diferente, el profeta Zacarías. El mensaje de Zacarías trae el equilibrio perfecto para los restauradores de aquel tiempo y de hoy también. Hay diversos temperamentos y profecías en los profetas. Sus profecías a veces, algunos profetas tienen un mensaje y otros tienen otro mensaje que complementa. El mensaje de Zacarías para los atribulados restauradores era acerca de la bendita gracia de Dios. Aleluya. Qué lindo equilibrio el de nuestro Dios. Ageo los exhortó a trabajar, a esforzarse, porque habían caído en el desánimo y apatía. Sin embargo, Dios usó a Zacarías para complementar el mensaje de Ageo y poniendo el indispensable ingrediente de la gracia bendita de Dios. Y me gusta mucho cómo la Biblia al día nos presenta la escritura de Zacarías capítulo 4 y versículo 7. Por lo tanto, ninguna montaña, por alta que sea, podrá estorbar a Zorobabel, porque delante de él se allanará. Zorobabel terminará la edificación del templo con poderosos clamores y acciones de gracias por la misericordia de Dios, declarando que todo fue hecho por gracia solamente. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Qué belleza de escritura esa, ¿verdad? Así que uno animando al pueblo a esforzarse y a trabajar, y el otro diciéndole, pero no confíen en su trabajo y en su capacidad y habilidad, todo va a ser hecho por mi bendita gracia. Aleluya. Necesitamos ambas cosas. Hermanos, esta es una clave maravillosa para los creyentes de todos los tiempos. Trabajar duro, pero reconociendo que sin su gracia, hermanos, definitivamente no lo lograremos. Pablo sabía eso muy bien. Mire en 1 Corintios capítulo 15 versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Bendito sea su nombre. Él tenía el equilibrio. Él decía, yo he trabajado más que todos, y después decía, pero no yo, la gracia de Dios que está conmigo. Ambas cosas necesitamos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer, nada. Gloria al Señor. Yo tengo un dicho que repito una y otra vez, y me perdonan los que son de esta congregación, de mi congregación, pero lo voy a volver a decir. Constantemente lo repito. Y dice así, mire,
todos los que lleguen a la meta dirán que fue por su gracia. Aleluya. Sin embargo, ninguno que no se esfuerce llegará. ¿Lo repetimos? Todos los que lleguen a la meta dirán que fue por su gracia. Sin embargo, ninguno que no se esfuerce llegará. Apúntelo, que no se le olvide y que esto le sirva para toda su caminata cristiana. Bendito sea el nombre del Señor. En realidad, en el gran despertar que viene, hermanos, será el Espíritu Santo quien hará la obra. Y aunque de veras debemos y tenemos que esforzarnos, no será el brazo de la carne quien hará la obra. Zacarías nos muestra que son los 7 espíritus de Dios presentados ahí en Isaías capítulo 11 y versículo 2, los que van a hacer realmente la obra. Ya Dios nos ha dado un adelanto de estos 7 espíritus de Dios, hermanos. Qué lindos, ¿verdad? El espíritu de Jehová, que es el que viene sobre los predicadores, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Qué lindo, qué lindo. Esto el Señor ya ha empezado a darlo, pero durante el avivamiento y la restauración, ellos, esta plenitud del Espíritu es el que va a ser, la que va a hacer la obra realmente. Eso lo vemos sutilmente mostrado en Zacarías capítulo 4 y versículo 2, donde vemos que Zacarías ve un candelabro de oro con sus 7 lámparas encima del candelero. Ahí sutilmente se ven los 7 espíritus de Dios y también representados los 7 espíritus de Dios, los vemos en el capítulo 10, ¿verdad? Ahí vemos a los 7 espíritus de Dios representados en los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Claramente se nos dice en el verso 6 de Zacarías 4 que la obra de restauración no será con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu, o sea, con la plenitud de su espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Otro detalle, hermanos, interesante en la profecía de Zacarías al gobernador Zorobabel es que le profetiza que sus manos no solo iban a echar los cimientos del templo, sino que sus manos también acabarían el templo. Dice el verso 9 de Zacarías 4, y las manos de Zorobabel echarán el cimiento de la casa y sus manos la que acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Dios no quiere, hermanos, que dejemos la obra que nos ha puesto a hacer a medias. No quiere el Señor que aquello que nos ha mandado a hacer lo dejemos a medio camino. Debemos aprender primeramente de Dios. Primeramente de Dios. Dice Génesis 2 y versículo 1, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aprendamos también de Moisés. Dice el 40 del Éxodo y verso 33, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Este es el tabernáculo en el desierto. Moisés también acabó lo que empezó. Salomón, ¿qué nos dice Primera de Reyes capítulo 6 verso 38? Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias, etcétera, etcétera. Y esto es, digámoslo así, en lo físico, pero por supuesto en lo espiritual también nosotros debemos terminar nuestra carrera. Dios no quiere que nos quedemos, hermanos, a la mitad del camino en nuestra carrera cristiana. No quiere. Mire lo que dice de Juan el Bautista
Hechos capítulo 13 y versículo 25. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? O sea, Juan terminó su carrera. Realmente una carrera corta de solo 18 meses. Solo 18 meses. Se preparó 30 años para tener un ministerio de 18 meses. Hoy la gente se prepara 18 meses para tener un ministerio de 30 años. ¿Qué? Y Cristo dijo de Juan el Bautista que de los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan. Hermanos, qué ministerio tan tremendo el de Juan el Bautista. Pablo también, mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aleluya. ¿Llegó a la meta o no llegó a la meta? Llegó a la meta, gloria sea al Señor. Aleluya. Esto lo dijo días, horas antes de ser decapitado. Gloria al Señor. Cristo dijo al Padre en el capítulo 17 de Juan y versículo 4, que fue lo que dijo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese. Horas antes de ser crucificado. Y cuando llegó a la cruz, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Terminemos aquello que Dios nos ha puesto a hacer en lo físico, en lo material, pero también acabemos nuestra carrera espiritual y lleguemos a la meta. Corramos de tal manera que obtengamos el premio, dice Pablo. Amén. En el verso 2 vemos que la palabra profética, hermanos, surtió efecto. La palabra profética de Ageo y Zacarías. Dice, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Interesante, ¿va? Y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Hermanos, qué precioso es cuando en nuestras iglesias operan los verdaderos ministerios proféticos. Los profetas verdaderos, muchas veces Dios los usa, hermanos, para zarandearnos y sacarnos de nuestra comodidad, incluso a nosotros, los líderes, como en este caso de Ageo y Zacarías. A los primeros que se dirigieron fue a Zorobabel y a Josué, el sacerdote. Gracias a Dios también por la humildad de Zorobabel y de Josué, que atendieron a la voz de los profetas. Y hermanos, cuando yo estoy hablando acá de profetas, trasladándolo al Nuevo Testamento, me estoy refiriendo a uno de los ministerios quíntuple, ¿entiende? No me estoy refiriendo al don de profecía. El don de profecía es para consolación, para exhortación y para edificación. El ministerio profético es totalmente otro nivel y a ese me estoy refiriendo. Amén. Razón tenía el rey Josafat cuando le dijo a Judá y a los moradores de Jerusalén, en 2 de Crónicas capítulo 20 y verso 20, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo tener en las congregaciones verdaderos profetas de Dios que nos puedan exhortar, y con humildad debemos reaccionar ante sus exhortaciones, como lo hizo Zorobabel y Josué. Gloria al Señor. Muy bien. Otra cosa interesante en ese verso 2 es que también, qué humildad
la de Ageo y la de Zacarías, que dispusieron su corazón no solo para profetizar, sino también, ¿para qué? Mire lo que dice ahí. Y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. O sea, Zorobabel y Josué se levantaron para reedificar, pero los profetas de Dios, o sea, Ageo y Zacarías, también se levantaron con ellos para ayudarles. Gloria al Señor. Se remangaron las mangas también. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a su nombre. Muy bien, el verso 5 vemos que debido a que los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, no pudieron obligarlos a interrumpir la obra hasta que se consultara, a Darío y éste respondiera por escrito. Eso es lo que dice el verso 5. En el verso 6 en adelante vemos que un hombre llamado Tatnai y sus compañeros enviaron una carta al rey Darío dándole el informe de lo que observaban, que la obra empezó a continuar nuevamente. En esta carta ellos expresaron al rey Darío básicamente que la obra iba viento en popa, estoy usando mis palabras, y que la orden de edificar el templo la había dado el rey Ciro. En esa ocasión, los comisionados de indagar la obra dijeron la verdad, no como lo hicieron los samaritanos 16 años antes cuando lograron detener la obra con mentiras. Ahora, es muy interesante el contenido de la carta del informe que los enviados a indagar le dieron a Darío, porque Darío mandó unas personas a ver, a investigar qué estaba pasando, porque se había dado una orden años antes de que se detuviera la cosa y ahora resulta que estos estaban volviendo a restaurar y no les habían preguntado a Darío, ¿verdad? El reporte de la respuesta de los ancianos de los judíos es realmente inspiradora y tiene grandes lecciones para nosotros. Miremos ahí, leamos el versículo, vamos a ver. ¿Dónde estamos? El versículo, ¿y qué pasó? ¿Yo me empecé a perder aquí o qué? ¿Me fui demasiado adelante o qué? Vamos a ver esto acá. Vamos aquí estamos. Verso 11. Y nos respondieron diciendo, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Aquí le están dando el informe de lo que los ancianos le dijeron a los enviados. Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel, refiriéndose a Salomón. Mas después que nuestros padres provocaron a ira a Dios de los cielos, Él nos entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Muy bien, verso 13 y 14 dice lo siguiente: pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey, están contando la historia del templo, ¿verdad? El mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Verso 14, también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sasbazar, a quien había puesto por gobernador, este es Zorobabel. Verso 15 al 17, y le dijo, tomad estos utensilios, ve y llévenlos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Zorobabel vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey le parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Qué linda esta respuesta de los ancianos. Ellos dijeron la verdad, con transparencia,
sinceramente. La verdad es que los ancianos, las autoridades, en primera instancia, según vimos en el versículo 11, honran a Dios, quien hizo los cielos y la tierra. En segundo lugar, explican que están reconstruyendo el templo que hizo el rey Salomón. En tercer lugar, reconocen que por su rebelión fue Nabucodonosor y destruyó el templo y ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, en el verso 12. En cuarto lugar, en los versos 13 y 14, explican que cuando Ciro empezaba su gobierno, dio la orden de reedificar ese templo, devolviéndoles todos los vasos y utensilios de la casa de Dios. Explican también que Zorobabel puso los fundamentos, pero que la obra quedó suspendida desde entonces. Eso está en el verso 16. Y que hasta ahora empezaban a reanudar la reedificación. Y por último, en el versículo 17, le dice a los funcionarios enviados que si el rey considera conveniente, que busque en la casa de los tesoros los registros donde está la orden del rey Ciro de reedificar la casa. Esta explicación, hermanos, de los ancianos fue sabia. Ellos solo dijeron la verdad y nada más que la verdad. Y sobre todo mostraron mucha mansedumbre y mucho respeto al rey. ¿Sabe lo que el apóstol Pedro nos dice en el capítulo 3 y versículo 14? Ahí se nos dice que debemos de estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. La respuesta de ellos a las autoridades persas es un buen ejemplo, hermanos, que nosotros los cristianos debemos seguir cuando las autoridades de gobierno traten de oponerse a la obra del Señor, sobre todo en asuntos de construcciones de infraestructura. Siempre digamos la verdad, a quién servimos y qué es lo que estamos haciendo. No engañemos porque estamos dando mal testimonio. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Capítulo 6, en el versículo 1, vemos entonces que el rey Darío, atendiendo a la propuesta de los ancianos, de los judíos, da la orden de buscar en los archivos esos documentos. En esos tiempos, los registros de los decretos reales eran cuidadosamente archivados. En el versículo 2, vemos que esa información efectivamente fue encontrada en una de las capitales persas llamada Acmeta. Y en los versos 3 al 5 se nos revela el contenido del registro encontrado de la orden del rey Ciro, que el rey Ciro había dado 16 años antes, que confirmaba lo que los ancianos le habían dicho a Tatnai. Cuando Darío confirmó, entonces el rey Darío, el nuevo rey, confirmó entonces que era cierto el informe recibido, sucedió el milagro, hermanos, sucedió el milagro. El rey Darío se identificó a tal grado con el decreto del rey Ciro, hermanos, que lo activó nuevamente dando inmediatamente la orden para que continuara la obra de reedificación de la casa de Dios. Gloria al Señor. Leamos ahora la orden de Darío. En el verso 6. Ahora pues, Tatnai, gobernador de la provincia del otro lado del río, Setar Boznai, y vosotros y vuestros compañeros, los oficiales del otro lado del río, alejaos de ahí, o sea, de Jerusalén. No impidáis esta obra de la casa de Dios, y que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Así que le ordenó a la gente que se retirara de ahí, que lo dejaran trabajar con toda libertad. En el versículo 8 dice: además, este es mi decreto en cuanto a lo que habéis de hacer por estos ancianos de Judá en la reedificación de la casa de Dios. Mire lo que
lo que sigue diciendo. Del tesoro real de los tributos del otro lado del río se han de pagar todos los gastos a este pueblo, y esto sin demora, rapidito y sin mal modo. Una vez más vemos aquí entonces, hermanos, cómo Dios tiene el control y usa a los gobernantes incluso para cumplir sus propósitos. Y en los días de la restauración, hermanos, a pesar que el enemigo se mueve para estorbar la restauración, Él provee los recursos en abundancia. Gloria al Señor. Dios incluso, hermanos, usa aquí a Darío para proveer los animales para los sacrificios. Dice el versículo, vamos a ver el versículo 9, y todo lo que se necesite, novillos, carneros, corderos para los holocaustos, del Dios del cielo, mire lo que dice, y trigo, sal, vino, aceite de unción, según lo pidan los sacerdotes que están en Jerusalén, se les dará día por día sin falta, dice. Y mire lo que dice el verso 10. Mire lo que dice el verso 10. Para que se pueda ofrecer sacrificios agradables al Dios de los cielos y orar por la vida del rey y de sus hijos. Hasta pide oración. Hasta pide oración, hermanos. Esto es tremendo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Qué lindo, qué lindo. Así que Dios es bueno, y eso se va a repetir muy pronto. ¿Sabe? Esta petición de Darío de orar por él y sus hijos me recuerda lo que sucedió también con Faraón, cuando el pueblo de Israel iba saliendo finalmente de Egipto. El faraón finalmente se dio por vencido después de la última plaga, la muerte de los primogénitos. Y así que dejó salir al pueblo de Israel, y dice Éxodo capítulo 12 y versículo 32. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Después de que Egipto había quedado destruido, un desastre por las 10 plagas, hermanos, ahora, y bendecidme también a mí, dice el faraón. Igual que aquí Darío dijo. Mis hermanos, los gobernantes, la verdad, esperan nuestras oraciones. Los gobernantes esperan nuestras oraciones. Ellos saben que Dios está con nosotros y que Dios nos oye a nosotros. ¿Sabe? Realmente el éxito, hermanos, o fracaso de un país depende de nosotros, los cristianos nacidos de nuevo, de su iglesia. Pablo escribió a Timoteo lo siguiente: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Guatemala está como está, no por los gobernantes que tenemos, está como está por la iglesia, porque Pablo está diciendo acá que nuestras oraciones pueden hacer que podamos vivir nosotros quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Creo que debemos seguir intercediendo, hermanos, intercediendo para que se salven nuestras autoridades, pero también para que el enemigo no los esté oprimiendo y haciéndolos hacer cosas terribles, corrupción, malas leyes, en fin. Hermanos, tenemos que seguir intercediendo. De hecho, hermanos, Jeremías les había dicho a los judíos antes que fueran llevados a Babilonia, antes del cautiverio, que oraran por los babilonios para que tuvieran paz. Qué tremenda esa escritura. 29 de Jeremías y versículo 7 dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Rogad por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz. Los puso a orar por Babilonia, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Quién tiene la llave entonces? El pueblo de Dios, nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos más sobre el decreto de Darío. Voy a leer la
Biblia de las Américas. Dice el verso 11 en adelante: y he proclamado un decreto de que cualquiera que quebrante este edicto, mire, es que se puso severo Darío a favor de los judíos. Y he proclamado un decreto que cualquiera que quebrante este edicto, de su casa se arranque un madero y levantándolo sea colgado en él, y que su casa sea reducida a escombros a causa de esto. ¿Qué les parece? Eso viene, hermanos, eso viene. Y que el Dios que ha hecho morar ahí su nombre derribe a todo rey o pueblo que trate de cambiarlo para destruir esta casa de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, he proclamado este decreto, que sea ejecutado con toda exactitud. Y dice: entonces Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, Setar Boznai y sus compañeros ejecutaron el decreto con toda exactitud, tal como el rey Darío había ordenado. Mis amados, debemos dar gloria a Dios por eso, porque esos son los días que nos esperan. Dios usará a los mismos gobiernos, a los gobernantes, emitiendo leyes a favor nuestro para protegernos. Eso va a suceder en el avivamiento. El pastor Bailey espiritualiza esta porción y dice que así como nadie podía cambiar el decreto de Darío, hermanos, nadie puede cambiar la doctrina de la iglesia para no recibir el juicio que nos presenta ahí Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19. Ahí no podemos ni quitar ni añadir a lo que la Escritura dice. El verso 14 dice lo siguiente: y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías. Qué lindo, ¿verdad? Leámoslo otra vez. Y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Y terminaron, aleluya. ¿Y qué? Terminaron de edificar conforme al mandato del Dios de Israel y el decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Aleluya. La obra de reedificación de la casa de Dios, hermanos, fue terminada a pesar que el enemigo la había logrado detener por 15, 16 años. Aquí claramente, hermanos, se ve que se logró gracias al mandato de Dios dado a través del profeta Ageo y Zacarías, y usando también Dios a los gobiernos de Ciro y Darío. Artajerjes, aunque se menciona aquí, hermanos, realmente no tuvo participación en la construcción del templo. Él tuvo participación más adelante en la edificación de los muros. Es por eso que, pero Esdras lo menciona acá porque Esdras está destacando pues los gobernantes que colaboraron en la restauración no solo del templo, altar, templo, muros. Amén. También de los muros. Podemos destacar aquí que estos tres reinos fueron usados por Dios para la restauración. Entonces, hermanos, como ya dije, del altar, del templo, de la ciudad, de los muros de Jerusalén. Así será en la gloria postrera. Repito, Dios va a mover a los gobernantes, a los gobiernos para la restauración de su iglesia. Dice el verso 15: y este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar, o sea, el 12º mes hebreo. Era el año sexto del reinado del rey Darío. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Qué dice Filipenses capítulo 1 y verso 6? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis amados, Dios quiere no solo que comencemos, sino que terminemos. Esforcémonos y Él nos va a dar la gracia para concluir
así como le dio la gracia a Zorobabel y a Josué y a todos estos líderes, no solo para comenzar, sino para terminarla. A pesar de la oposición de los samaritanos, de los enemigos, Satanás estaba detrás de ellos, ¿verdad? Pero Dios usó también a los gobernantes para esto. Bendito sea el nombre del Señor.